Buenas amigas y amigos de Bajo la Lupa. En esta ocasión estamos con Sigrid Bazán, estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica. Buenas, Sigrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué votaste por PPK? No, yo no voté por PPK, para empezar. No, definitivamente no era una opción para mí. Pero nos han dicho mucho de que los jóvenes han votado por PPK y que PPK es el ídolo de las masas juveniles de este país. Bueno, para empezar, las estadísticas nos dicen lo contrario, ¿no? En las últimas encuestas ha sido en realidad Ollanta Humala en el que a nivel nacional ha liderado las encuestas en población juvenil, más que PPK. Pero también hemos visto las últimas semanas con preocupación una fuerte campaña de racismo, de ataques muy violentos en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, y en particular de estos estratos sociales más bien acomodados. ¿Por qué? Efectivamente, creo que hay un tema de las redes sociales y los medios de comunicación bastante entrelazados, ¿no? Que ha permitido que los medios de comunicación saquen ese tipo de información muy poco representativa en cuanto al grueso de jóvenes que participan en las redes sociales que van a votar por PPK, que son en su mayoría los que usan Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Y creo que por ahí ha surgido toda una campaña que también ha sido muy relacionada con el sector socioeconómico de estos jóvenes, porque como también lo dicen las encuestas, y es, digamos, lo más fidedigno que podemos manejar por ahora, es el sector de clase A, B, el que, digamos, juvenil incluso, el que va a votar por PPK. Entonces, es este sector muchas veces el que se mueve en estas redes sociales y bueno, hay todo este tema de los odios hacia el fenómeno de los ignorantes y los ignorados, ¿no? Y como el grueso del Perú, menos educado, que no forma parte de esta élite universitaria. Yo también, desde el punto de vista de una persona que estudia, por ejemplo, en la Católica, ¿no? De cómo estos somos los que sabemos y tenemos el conocimiento y el resto del Perú no, ¿no? O tienen un conocimiento de la realidad distinta, que no deja de ser válida por eso. En esta segunda vuelta, ¿a quién piensas apoyar? Yo ya tengo decidido mi voto y voy a votar por Ollanta en esta segunda vuelta. Sí. Eres una resentida social. No, por contrario, o sea, totalmente contrario a lo que la gente dice. Entonces apoyas un plan estatista, o sea, ¿qué quieres? ¿Por qué apoyas a un candidato así? Creo que ha habido un gran nivel de desinformación, ¿no? Sobre todo con el tema de, bueno, el plan de gobierno de Ollanta versus la estrategia política de Ollanta. Definitivamente, para una persona como yo, estudiante de ciencia política, mucho se usa de argumento la gran crecida en cuanto a votos de Ollanta al tema de más que nada su estrategia política, ¿no? Pero el 30% de los peruanos que no está conforme con el modelo económico y las personas, desde mi perspectiva, como yo, que apoyan a Ollanta, incluso desde la primera vuelta, por un tema de plan de gobierno, de la necesidad de reformas, no solo constitucionales, no solo económicas, sino sociales, muchos otros candidatos no presentaban, me ha motivado más que nada eso, y creo que a un grupo de jóvenes también importante en Lima, ¿no? ¿Crees que un gobierno de Ollanta Humala sería beneficioso para los jóvenes, en particular de los sectores medios? Digo, porque se ha querido presentar como que un triunfo de Ollanta podría ser una amenaza para los sectores para las clases medias, limeñas y en general en el país. Yo creo que en absoluto, ¿no? Yo creo que es una transgiversación el pensar que el gobierno de Ollanta sería una amenaza y mucho más, o más bien dicho, mucho menos hacia los jóvenes. Yo creo que sí va a haber un reto en términos de la izquierda joven también en Lima, porque la hay, de pasar de ser oposición a ser el que plantea los problemas y las políticas públicas, y muchos jóvenes que han entrado también, no solamente como gente que apoya la campaña, sino incluso al Congreso, ¿no? Que va a haber este cambio como un reto también, pero no me parece en absoluto que haya una especie de contradicción o una especie de obstáculo con las políticas que se vayan a dar, ¿no? Al contrario, me parece que va a haber una gran apertura para gente que piensa distinto, y eso me parece saludable, ¿no? ¿Y por qué los jóvenes de clases medias, insisto en el tema de las clases medias, que han sido las más nombradas en las últimas semanas, por qué un joven de clase media tendría que apostar por un programa como el de Gana Perú? ¿Qué cosa le trae un programa de Gana Perú a un joven de clases medias? Bueno, yo creo que más allá de traer beneficios directos a un sector o una clase socioeconómica determinada, es el modelo que más concibe la idea de un Perú o de una nación como un colectivo de personas, ¿no? Y digamos, la otra pregunta que podría ser formulada es ¿qué trae en contra a los sectores de clases medias, ¿no? Mucho se ha dicho incluso hasta ayer en las noticias de cómo, no sé, Pensión 65 va a ser financiada por las AFP de la gente. O sea, ¿hasta qué punto ese tipo de especulaciones tienen algo de verdad? Yo creo que ninguna.
En todo caso, creo que más es el beneficio al conjunto que a una clase determinada, porque no me parece tampoco que el beneficio del programa de Gana Perú sea solamente hacia un sector. Me parece que es, y precisamente la concertación de ahora para esta segunda vuelta lo demuestra, una especie de consenso, ¿no?, entre las diferentes fuerzas políticas que van a poder plantear su agenda a raíz de los sectores a los que estas representan, ¿no? En tu experiencia personal, ¿les es fácil a los jóvenes de una universidad como la Católica o de universidades así vivir en un país con tantas diferencias sociales? Para serte sincera, no. Es decir, muchos jóvenes, y desde la Católica, por ejemplo, yo lo he visto, iban a votar por PPK, iban a votar algunos por Toledo. Es difícil ser, digamos, un joven que tiene un modelo más crítico y un modelo más amplio de la vista hacia el Perú, pero sí ha habido, por ejemplo, grandes grupos, incluso de jóvenes que no han decidido votar por Gana Perú, preocupados en el tema de Bagua, los conflictos sociales, Islay. Mucha gente se moviliza alrededor de estos conflictos sociales, pero ¿hasta qué punto se pueden incorporar en una agenda o hasta qué punto la información, por ejemplo, de las redes sociales queda ahí y no se profundiza? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación, que como ya muchas veces se ha dicho, el 80% de los medios de comunicación lo maneja dos personas, dos grupos grandes de poder, ¿no? Y hasta qué punto es eso lo que recibimos y procesamos sin profundizar en el tema? Entonces, sí me parece que es difícil ser joven viviendo en una sociedad tan diversa. Creo que muchos jóvenes no lo han sabido aceptar y lo hemos visto a través de las redes sociales. Y hay jóvenes que sí apostamos por un cambio, ¿no? Y se verá en el voto también, en las elecciones. Muchas gracias, Sigrid, y muchas gracias, amigos, y vamos a seguir durante las próximas semanas reflexionando sobre lo que debemos decidir los peruanos para la segunda vuelta electoral. Gracias por su atención.